Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda semana del curso de Big Data en la toma de decisiones. Mi nombre es Horacio Busleiman. Recuerden que me pueden contactar a través de LinkedIn, escaneando el QR que ven en pantalla, enviarme un correo electrónico a bhoracio@hotmail.com o a la plataforma de Cursado. En esta segunda semana veremos la unidad número 2 y hablaremos sobre tecnologías disruptivas asociadas al Big Data. Recordemos que en la unidad número uno vimos que cuando hablamos de una solución de Big Data debemos pensar en entradas que son datos, esos datos se procesan y se convierten en salidas. Cuando hablamos de tecnologías disruptivas, estas tecnologías pueden trabajar en cualquiera de estas tres partes, en todas o en alguna de ellas, dependiendo de cuáles sean las necesidades puntuales. ¿Cuáles son las tecnologías que veremos? Bueno, tenemos robótica, inteligencia artificial, simulación, impresiones en 3D, realidad aumentada, analítica de Big Data, computación en la nube, ciberseguridad, Internet de las cosas. Después veremos también cómo se integran algunos procesos y finalmente veremos un ejemplo de aplicación en la gestión pública. La naturaleza compleja del procesamiento de una solución de Big Data se debe principalmente a que hay una naturaleza no estructurada por parte de los datos que se generan por las tecnologías modernas. Es decir, como les decía recién, eh, nosotros tenemos que estas tecnologías se pueden implementar o trabajar, mejor dicho, en cualquiera de estas tres partes que implican una solución de Big Data. Y este tipo de tecnologías, como vimos también en la unidad anterior, no necesariamente al hablar de datos nos referimos a datos eh, tradicionales como los conocemos, que es decir, una tabla de Excel que contiene filas, columnas con valores puntuales, sino a también datos que pueden ser generados, como pueden ser videos, sonidos, documentos, que algo hemos hablado en la clase anterior. Pero yendo a las tecnologías puntuales, podríamos comenzar por lo que es robótica. En el caso de robótica, nosotros podríamos pensarla bajo dos aspectos. Por un lado, la robótica tradicional, como la conocemos, que trata de sistemas ciberfísicos, es decir, soluciones que tienen por un lado una parte física, que es un hardware, como puede ser un brazo de alguna máquina que se dedica a alguna tarea puntual, y por otro lado algún sistema cibernético que se encarga de decir cómo tiene que ser el funcionamiento de esa máquina, ¿no? Pero también debemos pensar en la robótica como algo que va más allá de lo ciberfísico, sino como un software únicamente, que podría ser, por ejemplo, los sistemas CRM, que vienen de las siglas en inglés que tiene que ver con la administración de relaciones con el cliente, o también podría ser administración de relaciones con el ciudadano. Básicamente son robots virtuales que no tienen movimientos físicos, pero sí que interactúan con el ser humano para dar soporte o ayuda a algún problema de alguna situación específica. Un claro ejemplo de esto sería, por ejemplo, un chatbot, es decir, nosotros ingresamos a alguna página web o a través de un WhatsApp, nos contactamos y nos salen una serie de opciones donde nosotros vamos eligiendo esas opciones y el sistema nos va respondiendo de acuerdo a nuestra necesidad. Yendo a lo que es la gestión pública, algunos ejemplos de aplicaciones de robótica, podríamos pensar en el ámbito de mantenimiento y limpieza. Hoy vemos que ya existen robots hogareños que se encargan de barrer o pasar la mopa, por ejemplo. Podríamos tener este tipo de soluciones. Soluciones digamos, diseñadas para atención al público, como les comentaba recién, como los chatbots.
También soluciones de asistencia al empleado público, como los dispositivos de Google Assistant, que son dispositivos como un parlante que tienen un micrófono incorporado, y nosotros, mediante la voz, le vamos diciendo que realice determinadas acciones, como por ejemplo conocer el estado del tránsito, saber cómo está el clima. También podríamos comandar algunos dispositivos como el aire acondicionado, las luces, etc. También podríamos pensar, por ejemplo, en robots que se dedican a clasificar la basura y algo más evolucionado, vehículos autónomos para el transporte público. En otros países ya hay autos autónomos, no ómnibus, pero yo creo que en cualquier momento en otras ciudades los empezaremos a ver con más frecuencia. Y como una evolución de la robótica, podemos encontrar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, según la Real Academia Española, es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como puede ser el aprendizaje o el razonamiento lógico. Decimos que es comparable porque no es exactamente igual a lo que se realiza la mente humana. Por ejemplo, la inteligencia artificial no tiene la capacidad de realizar o identificar sentimientos, por ejemplo. Pero sí podemos decir de que la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender de manera automática. Los primeros indicios de esto fue, por ejemplo, una partida de ajedrez, donde el ajedrecista se enfrentaba a una máquina y la máquina iba grabando todos los movimientos que hacía ella y que hacía el oponente, y en función de eso planificar los movimientos futuros. Entonces iba aprendiendo de qué manera tenía que ir ejecutando los movimientos para poder avanzar en el juego. Este, pero para que esto suceda, para que los sistemas puedan aprender de manera automática, es necesario que previamente se cuente con una solución de Big Data para que estos sistemas puedan ser entrenados. Es decir, de algún lado tienen que aprender. ¿Y ese aprendizaje de dónde proviene? De los datos que posee previamente. Eh, entonces, para eso resulta necesario integrarlos con otros sistemas. Algunos ejemplos que podríamos hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, sería integración con sistemas de cámara de seguridad para dirigir el tránsito de manera automática. Otra aplicación podría ser el procesamiento del lenguaje natural, tanto como una herramienta de comunicación como para extraer e identificar información útil de algún texto. Esto se utiliza mucho en análisis de redes sociales, para hacer análisis de sentimiento, ver qué opinan o qué dicen las personas en las redes sociales. Es muy utilizada inteligencia artificial. Y también se utiliza como una evolución de los chatbots. Digamos, los chatbots por sí solos, uno puede programar con ciertas preguntas claves, pero cuando se le implementa una solución de inteligencia artificial, el sistema va aprendiendo cuáles son las respuestas cuando un ciudadano nos haga alguna determinada pregunta y esa pregunta no esté dentro de esa base de conocimiento que posee el sistema. La otra tecnología es la simulación. Lo que tiene la simulación básicamente es que se pueden realizar predicciones en base a datos históricos y en función de eso hacer toma de decisiones. Puede ser aplicada, por ejemplo, en la gestión de recursos, ya sean humanos, económicos o energéticos. Pueden ser aplicadas como una gestión estratégica para adquirir o, por ejemplo, cómo hacer compras o a quién contratar en un sistema de compra. También puede ser utilizada como herramienta de capacitación. Un claro ejemplo de simulación, imaginémonos que nosotros tenemos un estudio de consumo de energía en una determinada ciudad con cierta cantidad de viviendas, cierta cantidad de habitantes, y a través de simulación nosotros podríamos
ver cómo sería la evolución del consumo de energía, por ejemplo, de acuerdo a proyecciones de crecimiento de una ciudad, ¿sí? Esto lo podríamos trabajar a través de herramientas, existen herramientas para este fin, y también como herramientas de capacitación, por ejemplo, en recursos humanos, también hay soluciones bastante interesantes en este sentido. Otra tecnología utilizada es la impresión en 3D, un tipo de tecnología que hoy se está aplicando, por ejemplo, en la construcción de viviendas. Ya hay impresoras que lo que se encargan es construir viviendas a través de eh, salida de hormigón de una boquilla que tiene, y estas viviendas son diseñadas en alguna herramienta, en algún software, luego se envía las instrucciones a esta impresora y la impresora va volcando capas de hormigón y construyendo viviendas. Entonces nosotros a lo mejor podríamos diseñar una vivienda en un lugar y enviar ese archivo a la impresora que está físicamente en otra región y hacer la vivienda a distancia, por llamarlo de alguna manera. Esto ya existe, hay soluciones en España que la están desarrollando. También, bueno, es muy utilizada la impresión en 3D, eh, sobre todo en la salud pública, para impresión de, digamos, de partes ortopédicas. Y esto se podría integrar con una solución de Big Data, por ejemplo. Nosotros podríamos tener una base de datos con distintas medidas del cuerpo humano, con texturas físicas como altura, peso, etcétera, y en función de los parámetros que nosotros le pasemos que tenga el paciente sobre su contextura física, poder diseñar la pieza que más se adecue a su tamaño. Otra tecnología muy utilizada es la realidad aumentada, que consiste básicamente en combinar realidad con algo virtual. Una de las aplicaciones muy utilizadas es en el sector de turismo, donde uno, por ejemplo, puede filmar algún área de alguna ciudad y a medida que vamos viendo con algún dispositivo como un celular o una tablet, que en el celular y en esa tablet nos vaya surgiendo información respecto a lo que nosotros estamos viendo. También puede ser utilizada como una forma de hacer asistencia técnica remota para algún equipo, ¿sí? Donde nosotros desde un lado de la solución estamos dando instrucciones que le aparecerán a un operario que se encuentra en otra ciudad, y de esa manera facilitar la reparación de algún equipo, por ejemplo. Hay muchas soluciones en este sentido. Otra tecnología que hemos visto que se ha utilizado mucho ahora en la época del COVID, por ejemplo, es la analítica de Big Data y consiste en la utilización de técnicas de analítica avanzadas en conjunto de datos para toma de decisiones. Por ejemplo, aquí vemos una imagen del Ministerio de Salud de Argentina con datos estadísticos relativos a la evolución de los contagios y de los testeos de COVID. Entonces podemos ver, se diseñan, digamos, tableros de control para la toma de decisiones con ciertos indicadores, los que nos interesan, y podemos ir viendo también gráficamente cómo van evolucionando esos indicadores, y a su vez desde el lado derecho también podemos ver qué situación hay en cada una de las provincias. En la analítica de Big Data nosotros podríamos pensarlo de tres maneras. Por un lado, lo que corresponde al análisis descriptivo, es decir, hacer una descripción de los datos en función de lo que ya ocurrió, es decir, en función de lo histórico. Básicamente es lo que estamos viendo acá en el ejemplo, ¿no? A través de indicadores y gráficos, una manera simplificada de todos esos datos masivos que disponemos en nuestro sistema.
La otra tipo de análisis es el análisis predictivo y tiene que ver con poder hacer un análisis de lo que va a ocurrir en el futuro. Esto está dado más que nada con tendencias, ¿sí? Entonces, para el caso del COVID, por ejemplo, podíamos ver informes donde decían, bueno, hubo tantos contagios, la curva de contagios se viene desempeñando de esta manera, entonces las predicciones son estas. El análisis predictivo siempre se basa en datos históricos, ¿bien? Y el otro tipo de análisis es el análisis prescriptivo. Si bien también toma como origen de datos los datos históricos, pero en vez de poder determinar una tendencia, nos permite identificar qué podría ocurrir si suceden determinadas situaciones. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del COVID, si cerramos vamos a tener esta curva. Si nosotros abrimos la circulación de las personas, vamos a tener esta otra curva. Entonces, hacemos prescripciones de lo que podría ocurrir en el futuro con distintas alternativas de decisión. La otra tecnología es la computación en la nube y básicamente consiste en delegar en terceros ciertos servicios de cómputo de datos. Cuando nosotros pensamos en una solución de Big Data, normalmente nos imaginamos que tendremos un servidor en nuestra organización y ahí tendremos todos los datos y el procesamiento será ahí. Sin embargo, hoy vemos de manera más frecuente que las organizaciones contraten estos servicios a terceros y tiene la ventaja de desligarlo de algunas actividades frecuentes a nosotros. Eh, digamos, dentro de lo que es computación en la nube, lo debemos pensar como tres tipos de servicios. El IaaS, el PaaS y el SaaS. IaaS se refiere a infraestructura como servicio, donde nosotros contratamos servidores o dispositivos de almacenamiento o algún espacio físico donde montaremos nuestros servidores, servicios de Internet, algunas soluciones relativas a seguridad, ¿sí? Y luego nosotros lo que hacemos es instalar nuestras aplicaciones, nuestros sistemas operativos, nuestra base de datos. Entonces, con el IaaS contratamos lo que comúnmente conocemos como hardware básicamente, o algún edificio donde podremos poner nuestro propio hardware. El otro tipo de servicio es el PaaS, que significa plataforma como servicio. El PaaS ya incluye a los servicios de infraestructura. Y la diferencia es que aquí nosotros contratamos ya alguna solución con un sistema operativo instalado y alguna base de datos. Entonces, nosotros nos tenemos que olvidar de tener que configurar el sistema operativo de acuerdo a las necesidades nuestras o de tener que configurar la base de datos. Simplemente montamos nuestra solución sobre ese servicio y dejamos en los terceros que se encarguen de gestionar y administrar esta solución. Y por último, tenemos el SaaS, que es la solución como servicio, software como servicio, perdón, donde nosotros ya contratamos aplicaciones de software puntuales que ya se encuentran embebidas en la infraestructura y en la plataforma. Un ejemplo típico de esto sería Power BI, que es una herramienta que es muy utilizada en soluciones de Big Data para la toma de decisiones. Entre otras, esto es por nombrar una herramienta. Otra tecnología muy importante y no menor es la ciberseguridad. Y ciberseguridad es el conjunto de tecnologías, procesos y buenas prácticas diseñadas para proteger redes informáticas, ordenadores, programas y datos de ataques, daños o accesos no autorizados. Los posibles ataques a la integridad de un sistema de información pueden ser muy diversos, como puede ser robo de información,
destrucción de información, modificación maliciosa de datos, perjudicar, bloquear o anular el funcionamiento del sistema, suplantación de identidad. Esto de suplantación de identidad seguramente a algún conocido de ustedes les habrá ocurrido y se trata cuando algún delincuente captura la cuenta de Facebook o de WhatsApp y se hacen pasar por otra persona haciendo algún tipo de petición, como por ejemplo un depósito en la cuenta bancaria, decir que han secuestrado a algún familiar. Eso es suplantación de identidad. Eh, Otro tipo de delito es transacciones fraudulentas, por ejemplo, ¿sí? Ahora, al concepto global de seguridad hay que añadir también protección contra catástrofes naturales y causas físicas como pueden ser incendios, inundaciones, terremotos, rayos, cortes de energía, averías electrónicas, etc. Eh, Cuando nosotros hacemos uso de la tecnología que vimos recién, que es la de computación en la nube, en cierta manera estamos delegando la solución a este tipo de situaciones también. Entonces, la computación en la nube también va muy de la mano con el tema de ciberseguridad. Otra tecnología muy utilizada es Internet de las Cosas, también conocidas como IoT. Y básicamente consiste en cosas que están conectadas a Internet y que a su vez están generando datos, estos dispositivos, que a su vez también pueden ser empleados para distintas situaciones, como por ejemplo conectar mejor a ciudadanos y organismos públicos, aumentar la seguridad de los ciudadanos a través de un mejor conocimiento de operaciones que tienen los sistemas de la ciudad, y poder también a través de datos que son generados por sensores distribuidos en toda la ciudad, detectar algunas anomalías, como por ejemplo en velocidades de trenes, temperaturas de las rutas, localización en tiempo real de automóviles o autobuses urbanos. Otro tipo de beneficio que podría, o de solución que podría utilizarse es reducir la congestión y uso de energía a través de unas ciudades inteligentes. Básicamente lo que hacen es aprovechar datos obtenidos en tiempo real y en función de eso optimizar el dimensionamiento de la distribución de energía en la ciudad. Este, Otra aplicación podría ser mejorar el rendimiento operativo y el mantenimiento de ciertos servicios mediante supervisión proactiva de la infraestructura pública. Es decir, no esperar a que la infraestructura se rompa, sino tratar de manera preventiva a través de un monitoreo en tiempo real. Otra situación que se puede dar con el Big Data es la integración de procesos. Y básicamente es la capacidad de combinar todo tipo de datos provenientes de distintos procesos y orígenes, integrarlo de manera tal de tomar decisiones. Tarde o temprano, el Big Data se va a incorporar en la administración pública. Algunas ya se han sumergido por completo. Este, pero, digamos, estas incorporaciones se van a realizar básicamente por dos razones. Una, por una necesidad de disminuir costos y otra por identificar diferentes casos de uso, como por ejemplo lo que vimos recién, el caso de determinar el aislamiento en situaciones de pandemia, hacer una segmentación, como vimos en unidad uno sobre la distribución de energía eléctrica. Es decir, tarde o temprano el Big Data va a ser utilizado por los organismos públicos. Para ver un ejemplo de cómo se puede
aplicar las soluciones de Big Data en la gestión pública y cómo la tecnología puede ser aplicada. Podemos tomar como ejemplo el distrito de Miraflores en Lima, Perú, donde básicamente tenía un problema que era cómo se podría mejorar la movilidad urbana. Entonces, para eso se integraron datos que provenían de fuentes externas. Uno de esos datos era una base de datos de los servicios de telefonía celular para identificar el origen y el destino de las personas. Esto se hace sin identificar a las personas, simplemente saber que hay una persona que no sabemos quién es, que se mueve de un punto A un punto B. Y a su vez Inter hizo una alianza con Waze, que es una Waze, que es una aplicación que utilizan los automovilistas para determinar cuál es la mejor ruta para trasladarse y a su vez poder ir viendo cómo es el estado del tránsito, si hay congestionamiento, si hay choques, etc. Esta información, digamos, estos datos se procesaron y se obtuvo información para tomar decisiones, para conocer cuáles eran las rutas más transitadas y también para poder identificar puntos de congestionamiento del tránsito. Todo esto, si bien está en proceso de desarrollo, pero también podría ser utilizada con otras tecnologías, como por ejemplo semáforos con IoT, es decir, Internet, y a través de Internet poder ir desviando el tránsito para que éste fluya y evitar congestionamientos. Y en una etapa más avanzada también podría ser integrada con modelos de simulación para poder ver qué ocurriría si se corta una determinada arteria y se desvía el tránsito por otra. Es decir, ir tomando diferentes soluciones respecto del tránsito. La verdad que en este sentido las posibilidades son infinitas. Bien, como conclusiones, podemos decir de que el Big Data actúa como un paraguas de otras tecnologías, es decir, que actúa de manera transversal. Este, Como resultado de aplicar estas tecnologías pueden suceder dos cosas. Por un lado, que estas tecnologías generen datos y actúen como fuente para una solución de Big Data, o también lo que puede ocurrir es que para poder implementar esta tecnología, previamente debemos tener implementada una solución de Big Data, como el ejemplo que daba recién de inteligencia artificial, que para poder tener inteligencia artificial previamente yo tengo que tener una solución de Big Data. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero sus comentarios en los foros habilitados. Buena semana.